Maisha Palomita, Coajaina, la folcloreada. Ella para Ngirungüera, Orere Shaba, Paraguay, Teveru Pibe, Tapendeara, por ahí, Tequena, Orero continúa con Apela Festejo, Pura Genia, Neretame, con Don Cañete y Doña Fátima. Vamos a tener un programa diferente, Maisha Padalma. Maisha Panoy, por ahí Tereí, como dijiste, seguimos con la fiesta porque realmente ellos se merecen esto y mucho más. Este programa que cumple 5 años de trayectoria en la televisión paraguaya, así que hay mucho por festejar, mucho por compartir también y seguimos con estos músicos que nos acompañan también y con todos nuestros invitados. Pecha y teja ya lleguen al mamó. ¿Me fuera pa? Maisha pa Don Cañete. Y si copechón y baita. Maisha pa Fátima. Y por ahí Tereí, Orero y me pone a 20 más boina. Y por ahí Tereí, justamente yo tenía una pregunta que demasiado quería saber, ¿verdad? ¿Cómo se inició este programa tan hermoso, ¿verdad? Para Pura Hey. ¿Cómo se inicia con Don Cañete? Después te fuiste sumando vos, también estabas contando, ¿verdad? Contanos un poco acerca de lo que fue el inicio. Y Don Cañete realmente comenzó con el impulso también de Wally Cáceres, que era el productor en aquel entonces, cuando comenzamos Pura Hey Xeretame. Wally Cáceres ya no está con nosotros, pero sin embargo nosotros seguimos al aire sin pausas. Después de 3 meses yo me incorporé, Don Cañete y Wally se acercaron junto a mí y me dijeron que veía mi perfil para estar en ese programa y dije yo, ¿qué voy a hacer ahí? ¿Entendés? Porque yo no estaba haciendo ningún tipo de programa folclórico, entonces era algo muy nuevo para mí. Y dije, pero es un desafío muy importante también, porque hoy en día yo puedo decir que la gente me conoce mediante el programa Por Hey Xeretame que como ser cronista, ¿verdad? Claro, y no es justamente con el idioma guaraní que maneja, pero de lujo. Sabuero Jurín Maisha y Tepa, Fátima Oñe, por Aña Neñe, Guaraní, aquellas horas silentos y nada. Dalma Bello, Yorendive, Susana Saldívar, Jamaco Cacabelo, Maisha Pasusi. ¿Qué tal, Noé? Súper bien, muchísimas gracias por la invitación, felices de compartir con ustedes en esta celebración tan especial de 5 años también del programa. Sí, bueno, yo también agradezco la invitación. Tengo. Agradezco la invitación y bueno, vamos a estar invitando a lo que va a ser el concierto Ellas en el Municipal, si Dios quiere, el 8 de marzo. Así es, el Día Internacional de la Mujer, entonces qué manera de festejar que con la música, que realmente, como decíamos justamente, siempre resaltamos que la música es la cura para todo. Cualquier mal que vos tengas puedes curar a través de la música y sobre todo a través de la música hecha por mujeres, ¿verdad? Don Cañete, ahora ya estamos todas mujeres. Ya me doy cuenta. Si me pongo a la orden. Sí, porque cuando empezó, porque nosotros ya... Claro, estamos desde las 9 de la mañana con Don Cañete y cuando empezó el programa decíamos con Fátima, pero acá hay más hombres que mujeres y ahora ya nos sentimos nosotros las dueñas. Bueno, y cuéntanos, chicas, ¿qué se viene para porque toda la gente quiere saber un poco de qué se trata el evento, ¿verdad? Cuéntanos un poco, un adelanto de lo que vamos a vivir esa noche. ¿Me prestan? Bueno, el 8 de marzo en el Teatro Municipal de Asunción les esperamos a las 21 horas. Un concierto hermoso cantándole a la mujer en sus diferentes facetas, en sus diferentes roles. Acá Majo les va a contar quiénes formamos parte de este hermoso concierto. La que les estaba hablando, Susan Saldívar, cantante de primera, de lujo tenemos. Yo la cara dura que soy actriz, que no soy cantante, pero bueno, voy a hacer el esfuerzo. Vas a cantar también, ¿verdad? Va a cantar Majo y va a traer una sorpresa preciosa al escenario. Y también tengo una sorpresita para la gente que va a estar ese día, esa noche. Guadalupe Cacabelos es nuestra otra integrante de Ellas y Lidia González, ¿verdad? También cantante. O sea, todas son cantantes. Yo no sé, cara dura luego. Digo luego. Claro, voy a actuar a que soy cantante. Claro, pero hay que hacer de todo, ¿verdad? Me parece súper bien. Con el acompañamiento en piano del maestro Oscar Fatlala, una propuesta íntima, digamos, donde le cantamos al amor, le cantamos a la mujer. Y esperemos que todo el público que vaya disfrute junto a nosotras. Es una propuesta distendida, así tipo cálida, en familia, ¿verdad? Como para ir, sentarte, disfrutar de voces, claro, de solistas y también vamos a hacer unos temas juntas, ¿verdad? En el cuarteto. Pero no es ni una cena de gala, ni mucho menos, ¿entendés? Sino es algo más
¿Y Distinguido. cuánto cuestan las entradas, verdad? Que la gente ya viene preparando su platita, entonces para... Súper económico, 35.000 guaraníes. Demasiado accesible. súper Aprovechen, hay que aprovechar que estamos a comienzo de mes, ¿verdad? Cada uno cobró recién, no hay excusas. Y queremos celebrar con toda la familia. Así que vayan con su marido, con las abuelitas, con los abuelos, con los niños. Un espectáculo para toda la familia. bien. Ya está en Noel, Andy. Más vale. Ya Zapucaita, ya ¿Tendés para Yeroquita. Jotaina? Rejota, pa. Apellimado y goza, cuña, puta, ve mai mai, né? Hoy como te tema se viu beso. Hatante mai. Vega tomamos de saija, ne katumo, ahí la jala cuña, ya ni katumo, allá por la trencita. Más panendia. Oye, me está por bien. Pero Jarota y no puede pedir un cañete. Así hay que tapar muy te comisar la opinión cambio lo hay que tapar. Va, Eric. ¿Ah? Va, Eric, ya puede Policía, creo que me está perfecto, pues vamos a quitar otro lado. Ayer pan de formal, un cañete. Apenas, empecé como, hey. Ya genduna Susana pe por ajena Catu, mañana. Roweru, de Guarado, un cañete, Japuraje y Xeretame Abey, serenata de Susana Saldívar y Dalma Ferreira para seguir celebrando estos 5 años de Puraje y Xeretame. Gracias a la folcloreada por apoyarnos y por estar presentes aquí, compartiendo con nosotros estos 5 años de Puraje y Xeretame que compartimos, seguimos compartiendo con la folcloreada. Para ustedes. Despierta mi angelina, fragancia de azucena, lucero ya once, mandereza y yaoyayay. Naepuana ejeyambico, ubaga o mimbipaba, ademañan encantaba, ye jazmín del Paraguay. Despierta mi angelina, aquí en tu ventana, peina guira campana, nero que me oyero que. Hay quiere mainumbu, clavelina y yurupe, puraje y música pupe, nemombauche tu pasé. Despierta mi angelina, ya llega el Dios del día, naepuana vida mía, reicuaron borajú. De maite guiroja y jundereje mante a pensaba pache que pero que yaba porque roje yaga Despierta mi angelina, palomita mensajera, yarajata conderera, ni yo mi añonga tú. Anojejan guajetunda, bu airosa bu ante, adiós lucero brillante. Siempre reina roja Una improvisación acá, era un ensayito antes y ya No, salió. pero ustedes son cantantes profesionales, qué improvisación. Gracias, chicas. Gracias por traer serenata esta mañana a Puraje y Xeretame. Realmente estamos muy contentas de poder traer serenatas de mujeres a este programa. Realmente muy contentas de poder compartir. Vuelvo a recalcar, realmente como dijo Dalma, la perseverancia en este caso se nota. Son 5 años del programa y como dijo la directora hace rato, 260 programas realmente no es fácil. Así que les alentamos a que sigan y bueno, ya habíamos consultado cómo inició. Ahora queremos saber cuáles son los proyectos para lo que resta del año. Y seguir adelante, traer a los artistas, así como Tarabandú, que ya estuvo con nosotros años anteriores y ahora sigue con nosotros ya enseguidita, mientras ahí se está preparando, se está cocinando ya en el brasero, cuando esté listo nomás ya vamos a culminar eso y ya nos vamos allí. Vamos a seguir brindando la presencia de nuestros artistas, haciéndoles saber a nuestra gente que existen. Mucha gente preguntan, ¿dónde están los artistas nuevos? ¿Dónde están los temas nuevos? Justamente hoy nos cantó Tabarandú, al menos dentro de lo que yo me acuerdo, 2 temas musicales que son nuevos para mí, dentro del repertorio musical son nuevos, que yo no los había escuchado. A Bebé y Cohen. Y Don Cañete, justamente yo creo que eso es algo realmente demasiado destacable del programa, que ustedes traen artistas que se están iniciando en la carrera, que están iniciando en este mundo artístico y le dan la oportunidad de hacerse conocer, ¿verdad? En este caso ya estamos esperando.
Pero Doroje Jairo Jo, Doroje Jairo Jo y Cuay, o continuado con Teatro Lleurevente. Pero justamente en eso de darle potestad a artistas jóvenes. Hay niños, la vez pasada vino del norte, no me acuerdo Concepción. de Concepción, vino un chiquilín de 4 años, Que nos sorprendió a todos. cantó un tema musical. Yo vuelvo a repetir, no vuelvo a cantar jamás. 4 años me pego por ahí, me decía a los 70. Don Opa, Cañete, una farra más por ahí. quien hace de cuero jaro malasado, Gina. ¿Eh? Quien hace de cuero jaro malasado. Ya tapó una caromba y una vez más. Oye, ese Ya, es que yo usa guapo, marina. Pepe. Haga enterante más. O pariré folclore de allá a pata, bebé. Bueno, don Cañete, y seguramente a lo largo de todo este tiempo ustedes habrán tenido alguna anécdota que contar, algo simpático que les haya ocurrido a lo largo de todo este tiempo que están trabajando juntos también. Sí, ya pasaron muchas cosas, ya pasamos muchas cosas con Manuel Cañete. Para don Manuel esto no es algo nuevo, pero para mí sí, porque yo me metí con él de cero, comencé haciendo pasantía aquí en Paraguay TV. En ese entonces yo estaba como pasante, no como contratada, cuando comencé con Manuel Cañete. Después a los 6 meses ya entré como contratado en otra dirección, pero continuaba con Purajey Xeretame y seguía sin parar hasta hoy, ¿verdad? Y ya pasamos muchas cosas y en muchas oportunidades también salíamos a cubrir festivales, eventos especiales con Manuel, pero por cuestiones de muchas actividades también, porque no solamente hacemos esto, yo estoy como cronista también, hago redacción, de todo un poco ahí en prensa, y don Manuel Cañete tiene otros trabajos también aquí en Paraguay TV, entonces es como que no nos facilita tanto también de poder salir, Claro. pero esa es la idea, ese es el proyecto también de seguir impulsando la cultura paraguaya y de seguir también cubriendo actividades que se van desarrollando aquí en Asunción, alrededores y por supuesto en el interior también. A mí me sucedió algo muy especial con Fátima. Cuando se hizo el primer festival dentro del Camino Nuevo, que va al costado del río, hacia Trinidad, la Costanera, sí, ahí se hizo el primer Festival Internacional del Folclore. Muchísimos artistas, muchísima gente, y justamente nos pusieron para hacer una presentación del grupo artístico que nos correspondía a nosotros. Bueno, lo hicimos, salimos aplaudidos por el público. Y cuando nos bajamos todos le dije a Fátima, muy bien compañera, excelente trabajo. Ahí dice, primera vez ya por lo en público. Y eso era Pero pues, ¿entendés? diremos. que la gente no sabía que eso era mi primera vez. ¿Entendés? Pero es Pero cuestión no se notó. de animar nada más, es de animarse, de cuanape actitud de querer seguir adelante y así va a ser. Yo vine del interior, por ejemplo, ¿verdad? ¿De qué ciudad? De San Cosme, Damián y Itapúa. Yo vine a estudiar acá, terminé 2 carreras y mira dónde estoy y sigo con algunos otros proyectos. Y cuestión de actitud, es querer es poder, así como se dice, y así mismo, es Los lo que yo jóvenes hago. pedir pausa, pesa por ahí te deja peiro, doña Monqueta, también por acá. Hoy por ahí.